con, vamos a decir, con un contrato entre las potencias nucleares con relación a los misiles antibalísticos. Eso ahora en febrero se acaba todo. Y este almirante ha dicho en esa revista que la verdad es que es posible que ya el mundo esté en peligro de entrar en un conflicto nuclear, porque desde la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, desde que finalizó la Guerra Fría, en ese momento, Guerra Fría y posterior, se llegó a cierta negociación y estaba garantizada casi la paz mundial por el equilibrio. Todo el mundo quería contar la historia, y ante un conflicto nuclear se había llegado por el camino de la razón a la lógica elemental de que no habría ganadores en una guerra mundial, por lo tanto estaba garantizada que no estallara. Pero ahora el almirante Charles Richard nos dice que sí, que ya no hay convenios que frenen esto, y que si, me imagino que se refiere a China, si una potencia, él no especifica, lo deja así entre los dos elementos, si una de estas potencias se ve con un problema regional que ponga en amenaza su existencia como Estado, pues irán a la guerra nuclear. Entonces, ya les digo, el coronavirus, la pandemia y la posibilidad de una hambruna, que ya lo han dicho instituciones internacionales. Y si sumamos eso, bueno, tenemos los tres elementos clásicos que han asustado a la humanidad desde los tiempos de Sumeria, de Ur de los sumerios, después fue Ur de los caldeos, allá en el fértil Crescente, en esa civilización con la escritura cuneiforme, pues ya había preocupación siempre por los tres castigos del cielo, le decían ellos, los tres castigos que el hombre sufre, que son las epidemias o las pestilencias, como se le decía en la Edad Media, las pestes, la hambruna y la guerra. Y por supuesto no se escucha. Ahora me imagino que se escuche. Joel, buenas tardes, Joel. Caen 2 bombas en Ucrania y Reinaldo cierra 2 días. Bueno, es que estaba reunido con los que controlan toda la situación. Amigos, ya vieron, yo desde el año pasado le estoy diciendo que esto venía y que siempre las cosas se pueden poner peor, lo dije siempre, y sigo diciendo que esto se puede poner peor, peor y peor. Bueno, todos ustedes me imagino que saben que hay en este momento un ambiente de propaganda. Vamos a quitar ese letrero lo he leído allá varias veces. Es increíble cómo nos encadenan. Así funciona la propaganda. Te escriben cualquier anuncio, usted va conduciendo por la calle y delante de usted va un auto con un símbolo de un pez o de un cangrejo, lo que sea, y le obligan a leer muchas veces mensajes religiosos con los cuales usted no está de acuerdo, pero usted sigue leyéndolo, y mientras el tráfico está atascado, pues usted sigue leyendo una y otra vez el anuncio, la propaganda. Y bueno, lamentable que, como ya se me está pegando la palabra de Mastrapa, lamentable. Sí, es lamentable la guerra es lamentable, y ya empezó. Había gente que me decía que no, que Rusia no iba a atacar Ucrania. Pues ahí está. Han muerto muchos rusos, y la historia, digo lamentable porque la historia de Ucrania desde sus inicios, y así lo ha dicho la inteligencia de Estados Unidos en varias ocasiones, la inteligencia de Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que Ucrania y su nacionalismo no tiene sentido, que Ucrania es Rusia, y es Rusia, Kiev, desde el principio, Kiev de Rus. Desde la Edad Media, ellos, desde la Tierra del Norte, en ese río que atraviesa a Ucrania, pues crearon una especie de civilización comercial que trató de resistir siempre los ataques de los házaros y de otras tribus, de los salvajes de las estepas, de parte de la Casaria que los atacaba, y realmente, bueno, siempre está unido a Rusia. Incluso
son eslavos, se dice que hablan una lengua diferente, pero todos los nacionalismos tratan siempre de románticamente elevar el mito a categorías metafísicas, ¿no? Y la verdad que muchos dicen que realmente el idioma que se habla en Ucrania es un ruso rústico del campo, un dialecto del ruso. La verdad es que Putin ha hecho mal en invadir, ha hecho tan mal como Estados Unidos en invadir. El mundo no está seguro ahora, una vez que la mala costumbre de invadir a los pueblos más débiles se empieza a repetir una y otra vez. Ustedes saben que Estados Unidos invadió a Granada, Estados Unidos invadió a Irak, incluso sin contar con la Alianza del Atlántico Norte. Bueno, Afganistán fue distinto porque la verdad, cuando atacan a Estados Unidos los fundamentalistas islámicos, se podría decir que es el momento de mayor alianza entre las fuerzas rusas. Tras la caída del comunismo, pues la Federación Rusa se sintió esperanzada de poder tener un enemigo común, que era el islamismo fundamentalista, el Islam fundamentalista, que encontró nido en Afganistán. Pues en ese momento Rusia le permite a Estados Unidos atacar Afganistán, porque la verdad que Rusia temía al mismo enemigo. O sea, Rusia y Estados Unidos, por primera vez y quizá única vez en la historia, tenían un enemigo común, enemigo de todo Estado políticamente organizado, y era el fundamentalismo religioso, el Islam, la yihad. Todo eso hizo que Rusia le diera el visto bueno a Estados Unidos, a la OTAN, y que estuvieran allí en Afganistán y usasen como base, como apoyo, porque es muy lejos desde Turquía, pues usasen territorios de las antiguas repúblicas de su imperio soviético. Recordemos que el imperio soviético no tenía su sede en Kiev, en Ucrania, sino en Moscú, más autoritario, el Moscú de Catalina, el Moscú de los zares, de centralistas y autoritarios. No es lo mismo que el Kiev, que la Rusia comercial y media judía. Recordemos que incluso el presidente actual es un hombre de la televisión, un cómico, el presidente actual, Zelensky. Zelensky es un judío, y la verdad que, por cierto, cuando ganó las elecciones, el rabino mayor de Kiev dijo, no me gusta, lamentablemente, no me gusta. La experiencia nos dice que Ucrania, tan frágil entre las grandes potencias, siempre que es invadida, nosotros, los judíos, llevamos la peor parte, ¿no? Y es verdad, cuando Rusia invade, pues antisemitismo se usa como un elemento para consolidar la ocupación. El antisemitismo también fue usado por los nazis. Ya ustedes saben los crímenes horribles que se produjeron en Ucrania y los crímenes horribles que contra sus vecinos cometieron los ucranianos más nacionalistas y amigos del fascismo, ¿no? Aliados del fascismo. Así que la verdad que este judío, cuando llega a la presidencia, un rabino, un maestro de la religión judía, le dice, no me gusta. Y hubo uno de los patriarcas, mejor dicho, de los más grandes autoridades religiosas ortodoxas de Ucrania, que dijo, bueno, me hubiera gustado más que fuera un ucraniano. Y la verdad que todo este tiempo en que mientras estamos entretenidos en Rusia, no nos ocupamos de un asunto muy importante, y es que los nacionalistas ucranianos siguen diciendo que el presidente, o sea, los oponentes de él, los más radicales, siguen diciendo que Zelensky, el judío Zelensky, va a hacer un trato con Putin tarde o temprano para partir a Ucrania en dos partes. Que todo esto es un complot, una conspiración para el judío cómico de la televisión y los medios, partir a Ucrania en dos partes, y que él va a negociar con Putin tarde o temprano. Va a negociar porque es un hombre que no tiene sentido de patria, no es nacionalista como ellos. Ellos tienen, ya ustedes saben, un nacionalismo romántico basado en la tierra, sobre todo en la tierra del West, no en el Oriente, no en Occidente, sino en el Oriente. Al revés, no en el Oriente, sino en el Occidente, en la parte más cercana, rural, y más cercana
a Europa, a Europa. Esos son los nacionalistas, los campesinos que primero le dieron la bienvenida a los nazis cuando ocuparon a Ucrania. Ahora, ustedes saben que también hay un problema y es que la zona esta de Chernóbil está ya ocupada y muchas personas en Europa creen que es intencionalmente una ocupación para atemorizar, como un chantaje a Europa. Mira, Europa, si tú te metes en este asunto nuestro, de los rusos, pues yo voy a volar por los aires. Voy a volar por los aires de este lugar y no quedará títere con cabeza, porque toda Europa, tan cercano que es todo, se va a contaminar. Yo estaba buscando un documento, ahora no lo veo. Creo que es este. No lo encuentro. Sobre lo que dijo Napoleón cuando iba a invadir a Rusia, dijo, no, lo perdí por completo. Napoleón dijo algo así, lo voy a decir con mis palabras. He desenvainado mi espada y voy a ir contra el salvaje ruso para retornarlo a la caverna de hielo de la cual no debe salir para perturbar a Occidente. Esa era la idea de Napoleón, una idea que obviamente hacía rato en Francia se estaba cultivando, de que el oriental era un borracho. Se me perdió un documento por ahí, no sé si todo eso está mal. Bueno, la verdad, amigos, el conflicto es serio porque Rusia se siente amenazada por la OTAN, muy sencillo. Rusia se siente amenazada por la OTAN y es verdad que la OTAN no ha parado de crecer y el ingenuo de Gorbachev aceptó verbalmente. En Rusia hay una costumbre muy apoyada en la iglesia ortodoxa, porque ellos no son católicos como los polacos y los lituanos, la gente de Lituania que en otras ocasiones han invadido el territorio de Ucrania. La tierra negra y fértil es codiciada por todos y la verdad que es muy agradable el clima en el Mar Negro. Y cuando los polacos y los lituanos invadieron, pues la verdad que ellos trataron de aliarse, en cierta ocasión, con los judíos de Ucrania contra el ruso. Y lo que pasa es que hay un conflicto entre la iglesia ortodoxa rusa y la católica polaca. Polonia es parte de Europa cosmopolita, liberal, y así es vista por los ucranianos, que tampoco son precisamente gente vinculada al mundo ortodoxo ruso, sino, no, aquí no está, no sé dónde puso el papel. Todo o nada. Era una carta que, bueno, ya yo se les dije con mis propias palabras. En otra ocasión les voy a decir literalmente lo que dijo Napoleón para invadir a Rusia y cómo se apoyó en la idea de que el bárbaro ruso, el cosaco violador de mujeres bajitas europeas, así lo ponían como un oso grande, gigantesco. Y es verdad que los cosacos eran salvajes, democráticamente salvajes, entre ellos no había esclavos. Estoy hablando de los antiguos moradores de Ucrania y poco a poco, en la medida que Rusia se establece en Moscú y deja Kiev, pues fueron más obedientes y fueron haciendo pactos con el centralismo ruso en Moscú y finalmente se domesticaron, se civilizaron. Y como parte de la civilización, pues mejoraron su nivel de vida y como parte de la civilización también algunos de ellos salieron perdiendo y surge la servidumbre que no existía entre los cosacos. Los cosacos, para los cubanos, no sé si han visto los dibujos animados soviéticos que en los años 70 y 80 se pasaban por la televisión cubana, donde los cosacos salían con unos sombreros grandes negros. Hay incluso tres cosacos, hay un animado donde ellos salen a salvar a las muchachas cosacas que han sido secuestradas por piratas del Mediterráneo. Bueno, la verdad, amigos, el clima en este momento es tenso porque Rusia se cree con todo derecho, incluso se han visto tanques de guerra rusos con banderas de la Unión Soviética, de la vieja Unión Soviética. Se está cultivando este mito de que vuelven desde Occidente a atacarnos, dicen los rusos. Los rusos, lo único que han visto cuando han sido atacados de Occidente es que lo mismo el fascismo que el capitalismo liberal los odia. Recuerden que cuando ellos ven venir a Napoleón, están viendo cómo viene alguien de la Ilustración francesa que ya ha roto con el mundo católico, pero que sigue siendo un odiador de Rusia. Y cuando ellos ven a Hitler, no lo vemos como nosotros, a un loco nazi. Ellos ven a uno más de Occidente que quiere destruir a Rusia. Esa es la verdad. Ellos han visto siempre a una amenaza
en Occidente, y ahora la ven cada vez más cerca, porque, repito, Gorbachov fue ingenuo y creyó en todas las promesas de la OTAN, promesas verbales nunca escritas, porque en el fondo, en el mundo ortodoxo ruso, repito, existe una idea de que las promesas verbales son suficientemente firmes, pero nosotros en Occidente, si no tenemos un contrato escrito, faltamos a las palabras. No es tan respetable entre nosotros el pacto verbal como lo es en el Oriente. Y para entender a China, que desde Occidente se ve como la malvada, bárbara, calculadora, y a Rusia como la malvada, bárbara, emocional y a veces borracha, alcohólica, pues para entenderlos a ellos hay que entender cómo nos ven ellos a nosotros. Ellos nos ven como gente sin ningún tipo de ética ni de moral, gente que lo mismo podemos ser tiernos que inmorales, y que jamás cumplimos nuestra palabra si no está escrita. Y la cuestión está en que Gorbachov sí ingenuamente creyó en las promesas de la OTAN, y la OTAN después de eso siguió creciendo porque no tenía un contrato escrito, un contrato escrito, y ha sido Rusia, la vieja Rusia, y esto les pasa a todos los imperios, del zar cayeron a la Federación Soviética y finalmente a la descomposición que ustedes conocen. Y la verdad es que ellos, la mayoría, todavía siguen admirando al único que no era de origen ucraniano, que era Stalin. Stalin era un georgiano, y es el único de todos los dictadores de la Unión Soviética, el único que no era ucraniano, era Stalin, era georgiano. Los demás, toditos, incluso de origen ucraniano, no quiere decir que todos nacieran en Ucrania, pero por ejemplo Khrushchev, que le entrega la Crimea a Ucrania, pues era alguien de origen ucraniano, y muchos piensan que simplemente quiso favorecer a su gente nacionalista, y que Khrushchev, cuando entrega a Crimea, después los rusos la recuperaron, ustedes saben todo el proceso, pues dicen que Khrushchev realmente estaba ayudando a los suyos. Todo tiene un origen en Ucrania, ya le digo, todo menos Stalin eran los dictadores soviéticos de origen ucraniano o nacidos incluso en Ucrania. Y Ucrania hoy en día está dividida en religión. Hay todo tipo de religión, es muy diversa, no es lo que pensamos de Occidente, que es un país único, es muy diversa, y los rusos quieren recuperar la parte que es totalmente rusa, que habla ruso. Recuérdense que antes de que este presidente estuviera, pues el ruso fue prohibido, las imprentas en ruso fueron prohibidas, o sea, la cosa es compleja, y en mi opinión, para resumir esto y que ustedes me den la suya, Zelensky va a terminar negociando, va a haber un para adelante y para atrás hasta que va a terminar negociando, y si no sucede eso, pues estamos realmente ante el peligro de una confrontación nuclear, porque Rusia no es una potencia mundial, pero sí es una potencia regional, y allí donde está ella en disputa con Occidente, que es en Ucrania, pues allí sí es una potencia Rusia es una potencia Rusia, y aunque ha tenido protestas internas contra la guerra, pues la ha aplastado violentamente, porque después de todo, en Moscú no está la herencia de Kiev, que es más liberal y más inclinada a Europa. En Moscú sí se cree que el Estado tiene todo el derecho a imponer su fuerza de su razón de Estado. Vamos a rápido, Jorge. Sí, buenas tardes, Renato, ¿cómo está? Buenas tardes. El tema mira, complejo. Buenas tardes. Buenas tardes, Yaniria. Volodymyr se llama, se llama Volodymyr. Sí, mira. Pensando que si los cubanos le dicen Bolo a los rusos por ser Volodymyr, casi todo el mundo se llama Volodymyr ahí. Yo creo que era por los Polodia. Bueno, siempre Volodymyr. Hay dos. El primer ministro, pasa que él después lo quitó, pero la gente esperaba que si cuando Zelensky llegara al poder como presidente, jefe de Estado, y si hubiera seguido Volodymyr Groisman, que era el otro primer ministro, jefe de gobierno, ¿no? El primer ministro también era judío, entonces hubo mucha propaganda nacionalista extrema que decía que, bueno, que el único país que podía ser así, de tener un jefe de Estado y jefe de gobierno de la etnia judía, sería Israel, y el segundo sería Ucrania. Así que el tema judío siempre está ahí presente. Ahora no hay tanto antisemitismo como en la época del zar, pero todavía está ahí latente. Si hubiera tanto antisemitismo, el hombre no hubiera ganado las elecciones, digo yo. Sí, no, claro, desde luego, siendo judío. Renato, para usar las mismas palabras de Dargel, de Mastrapa, la sumisa Cuba acaba de apoyar la invasión de Ucrania. Sí, pero es que le perdonaron la deuda. Acuérdate que los rusos muy poco antes le dijeron, oye, ya no me debe. Esa es la sumisa Cuba por la plata. Permíteme leer esto rapidito. El castigador de los gusanos, gracias por la contribución, dice, es como USA
si se queda con Texas y California. Que se quedó con Texas y California de México. La vez que, bueno. Sí, eso es con doña Ñaceré, imagínate tú. Pero ya te digo, por la plata baila el mono. Se acabaron aquí los principios antiimperialistas y la sumisa Cuba acaba de apoyar una invasión imperialista de un país indefenso. Es imperialista, sí es imperialista, no hay duda. Porque es como si Cuba invadiera la Florida y dijera, bueno, esto era antes de la Nueva España y está tan llena de cubanos. Miami, tengo derecho a coger a Miami porque Miami los cubanos declararon una república. El señor Dargel también, además de eso, está abogando por el posicionamiento de cohetes en la isla de Cuba, apuntando hacia acá, hacia nosotros, hacia ti y a mí. Pero eso no está bien, si entonces Estados Unidos, acogiendo lo que dice Jorge, si ellos hacen eso, Jorge, entonces Estados Unidos va a tener el pretexto y va a invadir a Cuba, ¿tú entiendes? No, eso no te quepa la menor duda, pero además, fíjate que Cuba es un país que buenamente el gobierno de Díaz-Canel y sus secuaces están abogando por el levantamiento del embargo y arriba de eso se están aliando contra el enemigo de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú quieres que te levanten el embargo? ¿Cuál es tu verdadero interés en que te levanten el embargo cuando tú sigues encarcelando gente inocente, gente menores de edad, tú sigues apoyando una invasión imperialista y te sigues aliando a los enemigos de este país y arriba quieres comerciar con Estados Unidos? ¿Cuál es la cosa? Perdieron la esperanza. Quizá perdieron la esperanza o nunca han querido que se quite el bloqueo. ¿Quién sabe? Mira, ya la historia habla por sí sola. Ya en 1968, cuando los rusos invadieron Praga, Cuba tampoco protestó. Cuba apoyó la invasión de Checoslovaquia por los rusos. Ya. Cuando pueda decir algo rápido. Ahora, poniéndote en los zapatos de Putin, también hay una cosa cierta. La OTAN, sin contar con la ONU, bombardeó a Belgrado en 1999 y acabó con ese, separó, quitó una parte de Serbia que era tan amada por los rusos. O sea, es verdad que los rusos sí se han sentido que cada vez su frontera está más cerca de Moscú, la frontera entre ellos y Occidente. Y ya te digo, Jorge, la única vez que estuvieron cerca en alianza con nosotros, ellos nunca le han permitido ser de la OTAN. La única vez que estuvieron cerca de la alianza de la OTAN fue cuando atacaron las Torres Gemelas. Allí sí los rusos permitieron que se atacara Afganistán y una especie de alianza, ¿no? Bueno, Afganistán probablemente por la derrota que ellos tuvieron ahí, que fue impresentable. ¿Tú crees que había un rencor todavía? Pero yo creo que ellos se aprovecharon de que después de 10 años de guerra tuvieron que irse de ahí corriendo. Jorge, yo creo que ellos se aprovecharon porque está Biden y Biden un poco flojo, porque sí, ¿por qué no atacaron cuando estaba Donald Trump? Sin la menor duda, Yaniria, los perros y Putin es un perro viejo. Huelen la adrenalina del miedo de su gente, de la gente que está alrededor. Y ellos lo huelen, huelen que este hombre es un blandengue. Déjame aclararle algo a un desconocedor que hay por ahí. Estados Unidos nunca se anexó a Texas. Texas se anexó a Estados Unidos voluntariamente, que aprende historia. Gracias, Luis. Muchas gracias por eso. Este muchacho se ve, ese castigador de gusanos se ve que no puede castigar a nadie. Y entonces, lo otro que sí, pues es que son anormales, no conocen de historia. Pero sí, es verdad que Estados Unidos sí atacó a un país soberano que es Irak, sin contar con las Naciones Unidas ni con la OTAN. Perfecto, pero yo te voy a preguntar ahora, ¿un error da pie a que se acepte otro Lamentablemente error? Sí, porque Rusia dice, yo puedo, Estados Unidos puede, y aquí lo que vale es la ley del más fuerte. Bueno, entonces, pero mira, Reinaldo, o Estados Unidos es el dueño del mundo o tenemos que tener un orden internacional, pero las dos cosas al mismo tiempo no se puede. Ok, pero mira, yo te voy a hacer una pregunta ahora. Si el problema es Estados Unidos y Rusia sabe, por ejemplo, que el problema es Estados Unidos, ¿por qué no ataca una base de la OTAN? Que ataque una base Rusia es más débil que Estados Unidos y que la OTAN entera, claro. Pero bueno, te digo que ataque un interés de Estados Unidos. Rusia ya no es una potencia mundial, pero sí es una potencia regional. Sí, regional. Mira, Reinaldo, este ataque obedece. Y por eso es que decide invadir Ucrania. Yo vi una niña que murió desangrada en las calles de Ucrania. ¿Usted lo vieron? ¿Te das cuenta? Es una bicicletica tranquila. Es horrible, yo te digo. Ya ha caído una bomba cerca y una metralla la hirió y se desangró. En la guerra siempre mueren inocentes. Pero mira, Renato, esta guerra está porque Putin sabe que la OTAN no se va a meter. Y él es un abusador. Claro. Él es un bully. Bueno, Putin tiene las manos manchadas de sangre, no hay duda, ya mató.
Mató incluso rusos jovencitos. Ustedes vieron que muchachos de 20 años los están mandando sin contar con los padres. No, y a todos los disidentes, esos que están matando por ahí los envenena con plutonio y todas esas cosas. Aero, ¿qué tiempo lleva Putin en la presidencia de Rusia? Putin es un dictador, eso lo sabe todo el mundo. Él es el zar de Rusia, pero sí es verdad que poniéndolo en los zapatos de los rusos, la frontera de la OTAN cada día está más cerca de Moscú. No, yo no digo que no, eso es cierto, eso que tú estás diciendo. Yo dejaría, mira, la verdad, a Ucrania neutra. Ucrania no debe ser de la OTAN. No es posible. No es posible. Yo creo que el asunto de Ucrania debió haber sido resuelto de manera pacífica, negociaciones, ok. Firmar. Tú no vas a entrar en la OTAN, pero yo no te voy a atacar. Pero no con esta agresión que hay ahora. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que es tarde. Por eso hay un peligro de que esto escale. Mira. Porque China está apoyando a Rusia. China es una zorra. China está apoyando a Rusia. Cuando Putin visitó China ahora con lo de las Olimpiadas. Ya ellos amarraron. Ellos fueron a eso. Claro, ya se está amarrado. Además hicieron un convenio. Por eso es una cosa que la debió haber previsto el inepto este que está en la Casa Blanca ahora. El viejito ese que se cree que él es presidente. Él lo debió haber previsto. Pero mira, yo lo que voy es a otro punto, ese mismo que tocó Reinaldo. Yo estoy de acuerdo en que la OTAN está muy cerca de Rusia, pero ahora yo le pregunto, si un país libre como es Ucrania decide anexarse a la OTAN, ¿quién se lo puede prohibir? Nadie. Bueno, mira, hay una cosa que es el equilibrio y los rusos... Tú sabes que hay mucha corrupción en Ucrania. Putin dice que el problema es que toda esa gente que ha ganado las elecciones a golpe de billete de Alemania, que hay una corrupción política. ¿Pudiéramos decir lo mismo de él, cómo él se ha sostenido en el poder tanto tiempo? La fuerza. Entonces, por eso es que yo te digo, mira, yo entré al canal de su hija a rebatir algunos hipócritas. ¿Estuviste hoy con el espacio de Yadira? Okay. Sí, algunos hipócritas descarados que hay allí que defienden cosas inmorales, porque para mí son cosas inmorales. Y yo al final acabé con una idea, mira, es lo que para que tú veas como entonces ponen el grito en el cielo enseguida. ¿Qué pasa si sucediera lo que, no quiero ofenderlo porque no está aquí, lo que está diciendo nuestro amigo Mastrapa, de que pongan algunos cohetes en Cuba y entonces Estados Unidos rápidamente diga, ok, pusieron cohetes en Cuba, Cuba es una amenaza para Estados Unidos, vamos a barrer este fucking país y barran a Cuba de la faz de la tierra. Entonces, igual que Rusia hizo con Ucrania, igual que Rusia hizo con Ucrania. Entonces, ¿qué van a decir? Por eso es que yo le digo a mi amigo Mastrapa, cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que dice, que es más importante en nuestro país. Es más importante en nuestro país que la ideología asquerosa que usted defiende. Espero en Dios que Canel no permita que pongan bases rusas en Cuba, porque va a ser el fin de la isla. Pero un momentito, caballero. O sea, Reinaldo dijo ahorita que lo que decía Mastrapa era un huevo. Reinaldo, eso no es un juego. Con eso ni se bonchea, bro. Claro que no. Al final, mira, al final nosotros estamos aquí en los Estados Unidos, a nosotros no nos va a pasar nada. Ahí la sangre que va a correr va a ser la sangre de él y la de su familia. Eso no es un juego. Eso es una barbaridad. Bueno, los jefes siempre se meten en búnker, ¿ok? No, a los jefes nunca les pasa nada. Entonces, los que le pasan es a los come candela como él. Esas son la gente que sufre. Lo que pasa es que tú tienes ahí en Mastrapa a un fanático, a un tipo fanático que no piensa lo que está diciendo, es un fanático. Él es ahí, pongan cohetes y aquí somos los bárbaros, somos los, no voy a decir la palabra, los que lo tenemos más grande que nadie. Entonces es mentira. Pero yo no creo que los rusos pongan... Yo creo que ellos saben que eso, yo creo que ellos saben el costo que va a tener eso. Ellos lo saben. Ni ellos tampoco se van a meter con ningún país que pertenezca a la OTAN tampoco. Ellos quieren recuperar a Ucrania. Se están burlando del nacionalismo ucraniano. Mastrapa dice que él está listo para partir para Rusia, un tipo que no está dispuesto ni a trabajar en Cuba. Que él va a hacer específicamente en Ucrania, criar palomas. Él va a hacer las palomas del ejército. Paloma ahí de mensajera para cuando ya las comunicaciones se acaban, hermano, la palomita va y trae.
No, pero un chamaco joven como él, tú eres un chamaco joven como él, recién parido, ¿sabes? Que estoy diciendo las barbaridades. La Suiza Cuba apoyando una invasión imperial. Oye, Jorge, ante las ofensas tuyas, tú tienes mucha razón. Mastrapa, yo no sé si está bien de la cabeza. Si tiene no son ofensas. Además, te voy a decir una cosa. Ahora que estás tú aquí, Saludos, quiero darte las gracias el otro día por la manera en que tú le hablaste a Mambí, porque vaya, me sentí defendido por ti. Porque ese tipo es un arrogante, él se cree que él es superior a... Vaya, yo no sé qué se cree este tipo. No, y otra cosa, me dio la oportunidad que me perdonara con él. Te doy un chance que te perdone. Pero mira, por eso fíjate que yo se lo puse a mi esposa y me dijo, óyeme, primera vez que voy a Jorge Luis fuera de su sangre. Pero mira, él va a varias directas y en todas las directas siempre se hace la víctima de que hay que pedirle disculpas, de que tienen que pedirle disculpas, de que lo han ofendido. Le estaba reclamando a Yadira que pusiera orden. Pero no lo quieren en ninguna está hecho de huella. La única directa donde se está metiendo ahora es en Yadira, pero no lo quieren en ningún lado. De todos lados. La otra, Jorge Luis, es que vi las imágenes porque estaba trabajando, pero no podía entrar del sembradío tuyo, luce muy bonito. Te felicito y te deseo éxito. Sí. Déjame decirte una cosa, Cantián. Déjame decirte una cosa, Cantián. Ese tipo, desde todo punto de vista, es un repulsivo. Es un repulsivo porque con declaraciones que yo he visto de él y lo que defiende, todo el mundo sabe lo que es ese tipo. Todo el mundo sabe lo que es ese tipo. No, chico. Todo el mundo sabe, Jorge Luis, porque... Sí, correcto. Jorge Luis, yo sé cómo tú piensas y nosotros tenemos divergencia en muchos puntos, pero tú eres una gente honesta. Cuando tienes que decir las cosas como hay que decirlas, las dices, man. Pero Luis, una cosa es que tú defiendas tu punto y otra es que tú seas arrogante, que tú te creas superior a nadie. Hipócrita y que no fastidie. ¿Cómo tú vas a ser superior a... Tú no eres nadie es superior a nadie. Mira, te voy a decir una cosa, aunque le caiga mal al chat completo. ¿Qué hace ese tipo poniéndose Mambí? ¿Qué cojones Mambí tú eres? Tú eres un descarado. Tú eres Mambí, ni un carajo Mambí. Oye, Azote, aparte de todo, Jorge, Azote Rey, yo y muchos cubanos y muchos alemanes que he hablado, estamos en contra de lo que hizo Rusia. Estoy en contra de eso, caballero. Yo quisiera que ustedes, mira, yo fui hoy al mercado ruso a comprar una carne que compro yo para hacer un embutido que hago yo. Para merienda mía y eso para aquí, para casa. Y yo quisiera que ustedes vieran la cara de los rusos. La cara de los rusos no hablaba nada. La señora que le dije, por favor, deme esto y esto y esto, no me dijo nada, solamente me dio lo que yo quería y ya. Entonces, en esa tienda entran gente de Ucrania, gente de Rusia, y en esa tienda trabajan gente de Ucrania y gente de Rusia. Es que en los mismos rusos están de acuerdo. Hermano, han llevado a la guerra a la familia. Es la familia. Ahora mismo que el rey ataque a su cuñado, porque su cuñado está buscando respaldo de no sé quién. Caballero, que el rey se ponga de acuerdo con su cuñado. Vamos a hablar. Hablamos el mismo idioma. ¿Me entiende? Convivimos juntos muchos años. Yo tengo una compañera de trabajo. Y hay gente, disculpa Jorge, y hay gente, caballero, como Mastrapa, como el otro, caballero, que están justificando eso. No, es que increíble, Rusia, es increíble. Que caballero, yo me he quedado totalmente, no sé si Mastrapa lee un libro, ¿cómo se llama eso que leen los artistas? Un libreto. No sé si Mastrapa está bien de la cabeza o si el niño le está haciendo daño. Pero yo, Mastrapa, si está por ahí, yo me retiro un poquito de las redes sociales en estos momentos. Imagínate tú. Salúdense ahí. Con un niño. Vamos, gracias, Vedado, por la contribución. Dice Vedado. Dargel, ¿cuándo te va a llevar? ¿Cómo? ¿Cuándo te va a llevar Piojo a Rusia? No, mira, te voy a decir algo. Espérate, Luis, rapidito. Juan Luis, yo tengo una compañera de trabajo rusa, que ella tiene familia en Ucrania.
En Ucrania sí. Y me dice, yo no puedo estar de acuerdo con esto. Yo tengo miedo, yo tengo familiares míos. Y ella no es ucraniana, ella es rusa. Está muy mezclado. Oye, caballero, usted no han visto una cosa. Francisco, el que tenga contacto con Francisco no entra a la directa hace ya prácticamente hace una semana. Es verdad, y Francisco está afuera. A ver, te voy a decir qué día fue la última vez que entró Francisco. Los compañeros, los Tavares están pero para no confundirnos, una cosa es lo de Cuba y qué papel va a jugar en este conflicto nuevo en el mundo. Lo otro es la geopolítica, entender la razón de Rusia, y lo otro es la parte romántica, nacionalista. Pero también acuérdate de una cosa, Reinaldo, la posición que ha asumido Cuba la va a poner en peligro, porque Cuba ha puesto todos sus huevos en la economía, en la ayuda rusa. Cuba lo que va a hacer son declaraciones políticas, pero yo no creo que va a ir más allá. Rusia va a coger ahora sanciones. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Permiso, dejen hablar a Mastrapa, permiso, a ver qué decir Mastrapa, la palabra es de usted, te escuchamos. Reinaldo, yo no sé cómo usted permite ahí que Jorge diga que Cuba apoyó la guerra, ahora la invasión ucraniana, la invasión Rusia a Ucrania, cuando Cuba lo que dijo, lo que hizo fue un llamado, lo que llamó al diálogo y llamó a dialogar. Esta situación que caímos ahora se pudo haber evitado porque Rusia está ya Rusia hace rato está llamando al diálogo y está llamando a que se cumplan los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk. No sé si ustedes saben que en el 2014 en Minsk, Bielorrusia, en Minsk se llegó a un acuerdo de que Ucrania se comprometía a varios puntos, y sin embargo Ucrania no ha cumplido con esos puntos. Entonces Estados Unidos y Europa podía haber contribuido a eso y sin embargo no lo ha hecho. Eso es una realidad. Estados Unidos tiene la culpa también. ¿Qué clase de carácter? Sí, si Estados Unidos era el que estaba apoyando ese gobierno, ¿quién lo sostenía? ¿Quién sostenía esos nazis? Ese gobierno porque es un gobierno legítimo, Mastrapa, no es como el gobierno tuyo que es puesto a dedo. Eso es un gobierno legítimo. Sí, es un gobierno legítimo. No, sí, es un gobierno que se fajó por él. El pueblo sacó el gobierno anterior de... Es legal. Permiso, si Estados Unidos mandó al secretario Blinken a sentarse con Putin, caballero, que estamos hablando. Mira, y por favor, no repitan más la estupidez. No repitan más la estupidez que es un gobierno nazi, porque el presidente actual es judío. Dime, a ver. Reinaldo, pero el problema es que haya una pequeña fracción que sea nazi. Sí, hay milicias que son. No significa que el gobierno, el país entero esté lleno de nazis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que se abre ahí, Andrés? ¿Cómo se llamaba, Reinaldo? Andrés, ¿qué estás haciendo? ¿Estás hackeando esto? Saludos, muy fuerte, Andrés. Pues, Reinaldo, nos invadieron los comunistas. ¿Por qué? Ahí viene Andrés ahora, y Andrés Mastrapa están haciendo team. Cayeron los comunistas, saca las armas. Reinaldo, este presidente y este gobierno que salió ahora no salió de un golpe de estado que le dieron a otro presidente que era legítimo y no fue un golpe de estado. El soberano no fue un golpe de estado. No fue un golpe de estado. El pueblo de Ucrania salió a las calles y él se fue echando para Rusia. Entonces a él no lo depusieron, no lo depusieron ahí en el Parlamento, no lo depusieron. El soberano tiene el poder absoluto. El soberano no te quiere, te tienes que ir. Exacto. Como la Revolución Cubana. Entonces Cuba, menos mal, ya me vino el alma al cuerpo, entonces Cuba aquí es legítima y ya estamos aquí hasta la victoria siempre. Porque el pueblo lo apoya. El pueblo lo apoya. El pueblo apoya. La gente está en la calle. Acuérdate. ¿Cuál pueblo en cuál elección? Mastrapa, cuando el soberano está en las calles, los gobiernos están en suspenso. Correcto. Siempre. Fidel Castro, yo siempre he dicho que tuvo apoyo de amplias masas, por eso que cogió ese poder. Ahí está. Ya. Entonces, depende con qué tú juzgues el modelo. Si lo juzgas por la participación de la gente
los movimientos sociales o por el procedimiento tranquilo de elecciones, el procedimiento liberal. Yo escuché dinero, hasta la frase. A los inversionistas les gusta más el procedimiento parlamentario y de las instituciones y no el populacho en la calle, porque el populacho asusta al dinero y el dinero hace así y dice, yo no estoy para esto. No hay nada más cobarde que $1 millón de pesos.